Daniel Lagares, Clarín, redactor, secretario de redacción de la sección deportes de Clarín, Goles Match, La Voz, La Razón, River, la revista River. Sí. Pero bueno, todo eso vino después. Hubo un Danielito Lagares que soñaba con ser periodista, tal vez, o soñabas otra cosa. No, sí. La vocación se despertó temprana y de manera muy casual, que fue en la escuela primaria. Te estoy hablando del milenio pasado. Cuando se hacían los clásicos ejercicios, los maestros hacían el clásico ejercicio de el periodismo. Y empezaban hablando de Mariano Moreno, naturalmente. Y yo quedé fascinado con esa historia. Y dije, yo quiero hacer esto. A mí me gusta esto. Me gustaba escribir el famoso tema... La Vaca. Claro, composición tema La Vaca. Y me salía más o menos bien para tener 7 años, 8 años, y entender cómo era eso del sujeto y predicado y no chingarle a los verbos. Estaba un paso adelantado. Era Messi a los 7 años para hacer eso. Pero realmente me interesó mucho eso, pero además en mi casa salía mucho diario. Se compraban 2 diarios. Y yo aprendí a leer con La Razón de los domingos leyendo los resultados. La sexta. La sexta, claro, que era también visto a través del tiempo, era una cosa, o fue una cosa milagrosa, porque salíamos de la cancha a las 5 de la tarde con mi papá, íbamos a casa, yo tomaba la leche como correspondía, y a las 8 de la noche íbamos hasta el kiosco a comprar el diario. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que haya esta foto si esto pasó hace 3 horas? Claro. ¿Cómo pusieron esto acá? ¿Cómo llegó hasta este barrio desde el centro? Bueno, una cosa... Ahora sacan fotos antes de que suceda. Misterioso, claro. Y bueno, todo eso a mí me demostraba o me decía que ahí atrás había un mundo mágico. Y que de alguna manera me atraía mucho, y que quería hacer eso. Esto emparentado con una afición a la lectura muy temprana, estimulada por la escuela estatal de los años 60, a la cual reivindico. Entonces, ¿qué sé yo? Era una escuela de Ciudadela. De Liniers, no. Liniers. Escuela número 17, Consejo Escolar 20, Ibarrola y General Paz. ¿Y qué te hacían leer ahí? Bueno, lo clásico, desde el Martín Fierro para acá, y a medida que pasaban, que ibas avanzando en los años, poco más de literatura moderna, que sé yo, por ahí alguna maestra adelantada no nos hacía leer, pero nos hablaba de Borges, decía que había un señor cieguito o casi ciego que escribía, lo cual también era una maravilla, porque cómo podía ser que un señor ciego escribiera. Y un señor Cortázar, y que en América se estaba produciendo una especie de revolución cultural con la aparición de nuevos escritores. Estamos hablando del boom, naturalmente, ¿no? Estoy hablando latinoamericano, claro. Claro. García Márquez, García Márquez, Vargas Llosa, Rulfo, y todo eso. Y después se compraban en casa libros de la vieja colección, no me puedo acordar, los que tenían las tapas naranjas, ¿te acordás? Robin Hood. No, esa era una. Los amarillos, esos eran amarillos. Sí, eso era Salgari, básicamente. Claro. Que me volvió loco. Bomba, Tarzán. Todo eso. Pero no, había otra colección que no me acuerdo cuál era la editorial. Y ahí descubrí, por ejemplo, a Miguel Delibes. Una cosa loca, un amuno. Cosas que no entendía, por supuesto, a esa edad. Pero me gustaba mucho leer cómo decían las cosas que no entendía. Parece una contradicción. No lo claro, es. Está claro la idea. Y bueno, y todo ese revuelto gramajo hizo que... ¿Y no querías ser jugador de fútbol? Sí, claro. Jugar al fútbol, lo único que uno quiere hacer en esta vida es ser jugador de fútbol. Y jugaba bien, me fui a probar un par de equipos, no quedé en uno, y quedé en All Boys,
en un verano nos fuimos a probar toda una banda, la verdad no teníamos nada que hacer. Y dijeron, che, están probando jugadores en el Boy. Vamos, bueno, fuimos y quedamos. Y nos iban a inscribir y nos iban a fichar, mejor dicho. Y preguntábamos, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, acá hay que venir a entrenar. ¿A qué? Correr, te hacían correr a la vieja usanza, 3 vueltas a la cancha, claro. Pero ni disfrazado de jugador de fútbol. Claro. Y no, de ninguna manera, digo. Pero también fue una enseñanza porque para el futuro, porque esto demostró el sacrificio que hacen los tipos para llegar, claro, ¿no? Para llegar a un equipo de primera a cualquier nivel, no importa la calidad que tenga, digamos. El lado oscuro del jugador de fútbol es muy pesado. ¿Y al periodismo cómo llegaste? Eso, ¿no? No, sí, pero eso que decía de, bueno, Mariano Moreno y la lectura, sí, que yo, ¿te vinculaste al periodismo cómo viene al deporte? No. Eso era, la vinculación con la literatura, la escuela y el llamado de atención de lo que era el periodismo, ahí sembró una semilla y me dijo, yo quiero hacer esto. Pero claro, tenía 12 años, no podés ser periodista a los 12 años, transcurrí todo el secundario, por supuesto me iba muy bien en literatura y muy mal en matemática y en física. Si querés te digo de nuevo el teorema de Pitágoras, que lo di creo que 8 veces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, al revés. Lo di como 5 veces, porque yo daba el examen y me bochaban cuando el tipo me preguntaba teorema de Pitágoras, y yo silencio. Iba a marzo, digo, no me va a preguntar lo mismo. Teorema de Pitágoras. Y el boludo no lo había estudiado, era tan sencillo como eso. Bueno, nada. Era eso. Y a la par yo iba... Yo era gimnasta, así como me ven ahora, viejo y cansado. Era gimnasta y hacía gimnasia en Vélez. Y en Vélez era compañero de Alejandro del Prado, hermano de Horacio del Prado, uno de mis maestros. Alejandro del Prado, el músico, hermano de Horacio del Prado, el periodista. Ambos hijos de Calais. De Calais, el dibujante que hacía la revista River. Claro, que hacía Alejandro el Fana. Bueno, y en un momento, en el 77, yo tenía 20 años, 21 años, y aparte de hacer gimnasia, digamos, teníamos un equipo de fútbol y jugábamos al fútbol. Y una vez le dije a Horacio, bueno, yo quiero hacer eso. Me dice, bueno, cuando haya algo te voy a llamar. Sin pedirme escribirme 20 líneas, a ver si escribía en castellano o en alemán. Y bueno, y ahí aparecí en la revista River. ¿Y qué hacías ahí? Y hacía comentarios de todo. Básicamente hacía el comentario de los partidos del domingo porque, a ver, fue un recambio. Eso lo hacía Miguel Bertolotto. Y en esa época Miguel Bertolotto lo incorporan de manera oficial, digamos, lo blanquean en Clarín, donde él colaboraba. Entonces Miguel se va a Clarín, se queda en Clarín y queda ese hueco y lo ocupo yo. Pero Miguel era hincha de River y vos no. No. Pero bueno, la necesidad tiene cara de hereje, claro. Bueno, ahí apliqué sin saberla todavía la famosa anécdota del tipo que va a pedir laburo y le piden la nota sobre Dios, a favor o en contra. Y tuviste que escribir sobre Dios en contra. Escribir sobre Dios a favor y en contra, según las cosas. Y aprendí mucho, me divertí mucho. El dueño de la revista era Bubi Neuberger, que era hijo del fundador, a quien yo no conocía, Bubi sí, que era un bohemio, un talento. Y eran maravillosas las reuniones de edición que se hacían los jueves. Porque nos reuníamos... lo que llamaríamos redacción estaba en Teodoro García y La Croce, departamento de Tres Ambientes. Pero en realidad funcionaba en el bar de A la Vuelta, sobre La Croce, donde a las 5 de la tarde Bubi empezaba a tomar whisky. Y era maravilloso escucharlo, porque él sí había conocido toda la historia de verdad de River desde los años 50, ponele para acá. Jugar a la máquina. Él no sé si había visto jugar a la máquina, pero lo posterior sí, seguro. Y contaba anécdotas con mucha maldad,
porque era muy irónico, muy gracioso, muy creativo, muy creativo. Y ahí aprendí un montón. Aprendí, por ejemplo, porque los domingos eran larguísimos, porque arrancaba yendo a la cancha, después a la redacción a cerrar y después al taller, a corregir y a levantar las líneas de plomo. Yo trabajé con el plomo, claro, y escuchaba tango a la noche, la peña del camionero que escuchaban los linotipistas. Después vamos a hacer un programa aparte explicándole a los chicos qué eran los linotipistas. Claro, ¿no? Todo eso, tenés que explicar todo qué es el plomo, qué era el caliente, qué es el frío. Sí. ¿Y cómo era Calé? No, yo a Calé no llegaste a conocer. No estaba. No, había fallecido cuando Alejandro era chico, creo que tenía 8 años. Claro, Calé murió antes. Pero sí conocí la casa de Calé, donde vivían los del Prado, donde vivía la mamá de ellos, que era un centro de reunión de los sábados a la noche, de pizza, guitarra, piano y millones de periodistas. Me acuerdo. Bueno, sí, ibas. Y para mí era una fiesta, era un mundo, era Disneylandia. Y ahí aprendí la otra parte. Digo, yo, si antes quería eso, ahora lo quería más todavía. Claro. ¿Y cómo llegaste de ahí a otros medios? ¿A qué medio pasaste? No me acuerdo, de River. ¿A Goles? De River a Goles, claro. Cuando se abre Goles Match. Claro. Cuando se abre Goles Match me lleva Horacio. Con una redacción que era... Carlos Ares. Jorge Acárate, Carlos Ares, Roberto Fernández, Horacio, Guillermo Gasparini, mucha gente de esta casa, algunos que ya no están. Luis Majul. No. Majul estuvo en la hoja. Majul estaba en la hoja y firmaba como Luis Sablacé. Con Majul fui compañero de fútbol en el equipo, jugaba para nosotros, digamos, en el mismo equipo, pero con un problema. Había que tener 2 pelotas. Una para él y otra para él. ¿Cómo es él? Como lo ve en la televisión, así jugaba al fútbol. Jugaba muy bien, muy bien. Sí, pero 2 pelotas. Te ganaba él solo los partidos. Sí. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué otra gente? El Perro Mena, Osvaldo Ardizone. Osvaldo Ardizone, claro. Nada más y nada menos. Juan Carlos Camaño. Julio Blanc. Julio Blanc, que se había ido de Clarín, Alejandro Fabri, Gustavo Veiga. Bueno, era de lujo, realmente. Sí. Y un lugar de aprendizaje extraordinario. ¿Cómo fue después, rápidamente, tu trayectoria en los medios? Y bueno, se pudrió todo ahí en Goles Match, porque todavía estábamos en finales de dictadura. Y Goles Match hacía cosas que no debía hacer. Bueno, ¿cómo escribir contra la dictadura? No debía hacer, sí debía hacerlo. Bueno, y fue intervenida directamente por los milicos, se cerró. Goles Match fue el único medio que le hizo una nota a Pérez Esquivel cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. En realidad no fue el único medio, fue también gente que le había hecho una nota, pero gente era todo en contra. Claro. Y la de Goles no era a favor, pero tampoco era en contra. Gol Argentino fue la tapa. Gol Argentino. Pero no solo eso, fue el único medio que envió un periodista, Roberto Fernández, a los Juegos Olímpicos de Moscú. Cuando se había declarado el boicot. Bueno, eran demasiadas cosas que los milicos podían soportar aún en esa época, estamos hablando de pre-Malvinas. Y unos meses antes de Malvinas, ahí se pudrió todo, la intervinieron, echaron a Jorge, los echaron a todos, y nosotros no teníamos mucho futuro, y de ahí al poco tiempo, yo tuve mucha suerte, y mi generación creo, o ese grupo tuvo mucha suerte porque se cerraba ese medio y se abría otro. Y aparecimos de ahí en La Voz. En La Voz. Que era la antítesis, porque era un medio vinculado al periodismo de izquierda, o sostenido por el peronismo de izquierda. Sí, digamos. Una mezcla era, porque era peronismo de izquierda y también estaba Sadi. Estaba Ramón Sadi, sí, el que era la mezcla era Sadi, que era un conservador, un caudillo catamarqueño, ¿era? ¿O riojano? Riojano. Ya me olvidé. Riojano, como Menem. Sí, claro, sí, claro, los Sadi, sí. No, me confundo. Y estaba el yerno de Amalita Fuertabat. También, sí, cuyo nombre ahora no me acuerdo, que un día hizo una cosa extraordinaria, se llevó las copias de la
de las planchas que tenían que ir a la máquina para mostrársela a la mujer. O sea que el diario no salía, lo tenía el tipo en la casa, un burro, pero... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno. No me voy a acordar. Ya me voy a acordar. Bueno, y después de La Voz. Y después de página La Voz, 12. No, después de La Voz, La Razón. Ah, La Razón. La Razón. Primavera alfonsinista, le dan la razón a Timerman. Yo cuando llegué al diario ya no estaba Timerman y laburé en el vespertino, no en el matutino. Que era un gran diario. Era un gran diario el matutino. Fue una voz fresca para esa época. Sí, renovadora, muy... Renovadora, digamos, obligó a sacudir a los dos grandes monstruos en su diagramación. Pero ahí no trabajaste en deportes, ¿o sí? No. Ahí trabajé en el vespertino, hice menos economía de todo. Política, policiales, política. Sociedad, sí. Con un montón de gente también importante, Julio Petrarca, también el Conejo Gasparini, Azcárate. Y tenía de redactor a Jorge Fernández Díaz. Mirá. No digo que empezó conmigo, él ya estaba. Que era un niño con una ternura y una ingenuidad fantástica que lo persiguió a Jorge Azcárate, que era el secretario, durante meses para que le permitiera escribir un folletín policial en el diario. Y lo escribió, creo que se llamaba La muerte o el asesinato del Win Izquierdo. Y después, bueno, creo que Fernández Díaz ahora es, no sé si presidente de la Academia de Periodismo o algo por el estilo. Nuestras carreras han cambiado, han ido por caminos diferentes. Un gran pibe era. Después lo perdí, no sé cómo será ahora, no tengo idea. Y Jorge Rial trabajaba en esa... y estaba, claro, Rial estaba en espectáculos, estaba Julio Chapeta, en deportes, estoy hablando del vespertino. Sí. Y ya no... Bueno, y después Página 12... Y después Página 12, que fue fantástico. Y Clarín. Página 12 yo lo reivindico. Página 12 dio vuelta a todo. Creo que íbamos a llegar a hablar de La Nata, indudablemente. Yo reivindico a La Nata, reivindico esa etapa. Tener 26 años, fundar un diario, conseguir que alguien te lo financie, que sea no solo exitoso en ventas, sino en repercusión, y que cambie realmente el periodismo, porque lo cambió, tiene un mérito. Después La Nata fue o lo que fuera, y que cada uno piense lo que quiere. Pero ese gordo La Nata, cuando todavía no era gordo, era un tipo que te empujaba para adelante, iba al frente como loco. ¿Vos tenías trato con La Nata? Sí, todo el tiempo. Sí. ¿Cómo es tu llegada a Página 12? ¿Cómo te convocan? A Página 12 voy. Página 12 arrancó en mayo del 87 y no tenía deportes. Tenía una página de deportes de vez en cuando, que la hacía una vez por semana, la hacía Pedro Urquiza. Primero la hacía Horacio del Prado, después la hacía Pedro Urquiza. Y después, ¿qué pasó? No me acuerdo quién fue el que me dijo. Horacio, otra vez me dijo. Y Horacio del Prado. Me dijo, mira, hay un lugar, hay un diario nuevo que está saliendo, no hay quien haga deportes, ellos tenían otros trabajos que no iban a dejar, y me propusieron y quedé. Y quedé ahí al frente de deportes. Claro, ahí tenías como redactores a Stroker. Lo tenía a Stroker, a Ernesto Muro y a Ricardo Plazaola. Ese era el cuarteto inicial. Bueno, después se fue incorporando un montón de gente, etcétera, etcétera. Y bueno, y duró lo que tenía que durar. Y en un momento tuve una oferta para irme a Olé, y me fui a Olé, estuve 2 años, y desde el 2000, junio del 2000. Y desde 2000 estoy en AGEA. Estuve 2 años en Olé y después pasé a Clarín en el 2003, donde todavía estoy ahí. Eso es como, sos editor ahí. Ahí soy, sí, claro, soy uno de los editores responsables de todo esto. Bueno, ahora del papel. Ahora viene la parte que Adrián me saca a mí del costado nostálgico y empieza a preguntar por qué. Por los secretos. ¿Cómo te preparás para trabajar, para escribir, para hacer el periodismo?
Leo. Leo todo lo que puede caber en mis manos en los momentos que tengo libre. A ver, cuando tenés que armar una nota, te sentás y ¿en qué pensás primero? En el día a día, a la mañana, lo primero que hago es ver los diarios, ya no en el papel, porque no lo compro más. Hubo una época que en casa se compraban los 5 diarios, La Nación, Clarín, Olé, había una mugre espantosa. Página 12 y el Diario todo. Popular y Crónica. Sí. Lo pagaba el diario, así que lo podía comprar. Y eran 2 horas o 3 horas mientras desayunás hasta el almuerzo de leer los diarios. Bueno, ahora es mucho más fácil, mucho más limpio y ver las webs. Y lo que hago a partir de ese momento es largo el día. Es empezar a comunicarme con los otros editores por WhatsApp para ver qué mierda vamos a inventar ese día. Sobre todo los días complicados son los días que no hay agenda. Te juega River o te juega Boca o te juega la selección, es mucho más fácil porque tenés la apertura, que es la parte principal de la sección, ¿no? Abrir con un tema fuerte. Y si no, lo tenés que producir. Entonces, los días bravos son eso, en que no hay nada y tenés que pensar, ese es el problema, en producir una nota que tenga punch, que sea fuerte, que sea interesante, que pueda ser un título de tapa y empezar a trabajarla. Una vez que lo decidís, bueno, la pones en marcha siempre vía WhatsApp. Sí. Con el resto de los redactores, a quién se la encargas o no, y después lo que tenemos en el diario es la reunión de edición de las 3 de la tarde aproximadamente, en la cual se distribuyen la cantidad de páginas y la superioridad. Toma agua, tranquilo. Yo tendría que dejar de fumar un día. ¿Todavía fumas? Sí, soy de la vieja escuela. Pero antes de llegar a eso, porque esto ya estamos hablando de un trabajo de edición. Sí. ¿Cómo hace un estudiante o cómo haces vos hoy para escribir? Digamos, antes de escribir, tenés que escribir una nota, tenés que escribir sobre el tema es San Lorenzo, la situación política de San Lorenzo o el partido que van a jugar Boca Independiente. Acá hay una diferencia sustancial respecto a los editores, a los redactores, porque al ser editor puedo elegir qué escribir. Entonces yo trato de escribir cuando firmo lo que quiero escribir, las notas que a mí me gustan hacer o que tengo ganas de hacer y que además pueda hacerla. Y si no, la harán los redactores, claro, y yo las editaré. Pero ya la tenés, la nota, ya sabés. Y busco la mayor cantidad de datos posibles sobre el tema que me enriquezcan lo que yo quiero escribir. Esto nace desde una idea. A ver, no sé, se muere Menotti, se muere Gatti, estamos con necrológica, sale campeón en el Barcelona. Una idea sobre esos temas original tenés. Bueno, ¿cómo la enriqueces? Cuando vos te la aceptás a vos mismo, la tenés que enriquecer. Claro. Suponete, muere Gatti. Sí. El Real Madrid le hace un homenaje. Sí. Ni Boca ni River antes le hicieron un homenaje. Sí. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Hay un poco, hay una nota. Vos decís, bueno, voy a escribir sobre esto. Sí. Ahora, ¿qué haces antes de sentarte a escribir? ¿Pensás cómo lo vas a hacer? ¿Ya sabés hasta a dónde vas? Más o menos sí, pero si fuera posible trataría de hablar con alguien de River o de Boca, un dirigente, para preguntarle, che, en Madrid parece que están conmovidos con un jugador que jamás pisó el Bernabéu y le están haciendo un homenaje en el penúltimo partido. Gatti jugó 4 años con usted y jugó 6 años con usted y ganó la Copa. ¿Por qué no lo recordaron? Digo, que me den alguna explicación, eso me va a dar algo. Eso me va a dar algo, una declaración. Claro. Bueno, eso me va a servir. Y digo, pero también tenés eso, y también podés hablar con la AFA, porque tampoco la AFA le hizo la AFA, claro, sí, me olvidaba, tampoco. Sí, la AFA que se preocupa tanto por cambiar el nombre del predio que posee en Ezeiza, llamándolo Lionel Messi en vez de Julio Grondona, no, lo ignoró absolutamente, solo creo que hizo un comunicado en la web con el moñito negro y la foto del loco Gatti.
y nada más. Y creo que tampoco hizo demasiado cuando murió Menotti. Claro. Bueno, sería bueno si Tapia levantara el teléfono cuando lo llamás y te respondiera, sería fantástico. Pero hoy es muy difícil eso, comunicarse con los protagonistas. Es interesante lo que planteas, porque es muy difícil llegar a los protagonistas. Estoy hablando desde un jugador, no de primera vez, sino de primera, a un dirigente de peso de un club grande. Los jugadores porque están manejados por sus empresarios, sus representantes. Que claro. Le dicen, sí, a este dale la nota, a este no, y después tenés el otro filtro que el club permite o no permite que ese jugador hable. Entonces se han puesto de moda las famosas zonas mixtas, donde los jugadores salen y no dicen nada. Pero un mano a mano es imposible. Cuando yo empecé, yo iba a almorzar o a cenar a la casa de los jugadores, claro, que te recibían realmente con los brazos abiertos y con mucha generosidad y se explayaban, y ahí lo que existía era un contrato tácito de respeto del off. Porque vos te sentabas a cenar, te invitaba a fulano a cenar, te ponía botella de vino, tomabas vino y en algún momento la lengua al tipo se le iba a soltar, o a mí. Pero existía un contrato tácito de, bueno, esto no. Claro, pero eran pocos periodistas. No te podía pasar lo de Micheli, que hace un off con un grupo de periodistas. Claro, o Bielsa. Claro. O Bielsa. Bielsa hizo un off anunciando que era un off, alguien no lo respetó y a partir de entonces Bielsa jamás dio una entrevista personal a ningún periodista de ningún lugar del mundo donde dirigió. Es decir, por un imbécil, porque es un imbécil, que, claro, que no por un minuto de fama perjudicó a todo el mundo. Bueno, hoy en día esto es muy difícil, pero es muy difícil también porque, creo yo, puedo equivocarme, que lo que está en juego ya no es tanto el juego, sino los intereses. Como hay tantos intereses mezclados, cruzados, superpuestos en el mundo del fútbol, todo el mundo se cuida mucho de no decir más allá de lo que está permitido por el status quo y por la situación en la cual está el tipo inmerso. Estamos hablando de un técnico o de un jugador. Por eso a mí me gustan, por ejemplo, los mellizos, por ejemplo. No como dirigen, sino como de clase, se cagan a todo. Los tipos tienen que hablar, hablan. Y son los mellizos Barros Esqueloto. Los Barros Esqueloto, claro. Pero también este fenómeno del negocio también involucra a los periodistas. Pero desde ya, porque bueno, a ver, es más complejo eso todavía. Me parece a mí, y puedo estar equivocado, que también lo que ha cambiado es lo que llamamos el periodismo o la industria periodística. Las empresas periodísticas ahora cambiaron desde que empiezan a llamarse compañías. Son eso, son compañías. Por lo tanto, defienden sus intereses económicos o políticos. Ya no desde el periodismo, qué sé yo. Si vos pensás en los viejos diarios, algunos que yo ni vi, desde Crítica para acá, por ponerte un nombre, se defendían con el periodismo. Y hoy no, se defienden de otra manera, con el carpetazo, con la verdad a medias, con esto no te lo publico, te lo doy abajo, porque están defendiendo otros intereses. Lo menos que les interesa, y estoy hablando en líneas generales, sin particularizar. Sí. Particularizar. No, está clarísimo. Y estoy metiéndolo a todos en la misma pero estoy bolsa. Metiendo, sí, claro, en la misma bolsa, a la gráfica, a la televisión y a la radio. Priorizan sus intereses. ¿Cuáles son? Económicos y políticos, básicamente. Entonces hace esto que también te pongan un freno importante al acceso de verdad al personaje y que el tipo se pueda soltar porque el tipo también sabe que esto existe. Entonces, en gran medida es una gran farsa todo esto. Y entonces yo como estudiante de periodismo, frente a este panorama, porque supongo que todo esto es un motivo de charla con los alumnos, y la cosa es, ¿y entonces qué hago? ¿A quién le creo? Insisto, las dificultades están para sortearlas, para romperlas,
y para ir al límite y hacer todo lo que se pueda para llegar, voy a poner una palabra grandilocuente, pero que me parece que es como título, a llegar a la verdad, digamos, a la noticia, si vos querés. Tengo que hacer todo lo posible. Los chicos a veces se sorprenden cuando yo les cuento todo esto y les digo cómo ha cambiado, y les cuento cómo era en la época en que yo empecé, para que noten cómo son los cambios. Y les digo, antes, ¿saben cómo se hacía esto? Ibas a la casa y le tocabas el timbre. Y el jugador en pantalón corto te atendía y te hacía pasar. Te tenía que conocer y ibas a ver los entrenamientos. Hoy no se ven los entrenamientos. No se ven los entrenamientos, no hay. Es imposible. Bueno, entonces, esto hace también, me parece a mí, que por obligación, porque tenés que escribir, porque tenés que hablar por radio, porque tenés que salir en la tele, cualquiera diga cualquier cosa. Entonces, lo que ha proliferado, me parece a mí, es la opinión sobre la información. Claro. Y opinar, como bien decía nuestra vieja amiga Susana Biau, es como el culo. Todo el mundo tiene una. Claro. El asunto es cómo la fundamentás, porque hay culos más lindos y culos más feos. Sí, sí. Y a mí no me gusta tanto, yo opino, cuando tengo que opinar, opino. Digo, escribo opinando. No me gusta tanto que el periodismo esté enfocado en el periodismo de opinión. Me gusta el de información. Informame, decime qué pasa, qué puede pasar, por qué pasó lo que pasó. Todo esto sí, estos pibes que están estudiando están en condiciones de hacerlo, aún sin tener tanto acceso como teníamos nosotros cuando empezamos. ¿Cómo? Formándose, lo que te decía al principio, Adrián. Leyendo todo lo posible. Claro, pero digo, y en ese, a esto iba, perdón. Dale. ¿Cómo hago yo, estudiante de periodismo, frente a este panorama para saber a quién le creo? ¿A quién leo a este, leo a este otro, escucho a quién? Si todos me resultan deshonestos o dudosos o que defienden otros intereses, ¿cómo hago? Primero, ¿mezclo todo? No, a ver, no. Primero, que no se habla de deshonestidad. Yo estaba hablando en líneas generales, y en líneas generales no puedo hablar de deshonestidad. No. Que la hay, existe. ¿Cómo hago? Y tengo que conocer el currículum de cada uno, en principio. Saber desde dónde habla. Claro, y para seguir la trayectoria. Digamos, vos podés escribir lo que quieras sobre Bielsa, la opinión que vos quieras. Ahora, vos de Bielsa sabés todo. Digamos, no te puede plantear una dificultad escribir sobre Bielsa. Después verás qué es lo que vas a escribir. Pero Bielsa es alguien público, notorio, con una enorme trayectoria, del cual se conoce hasta esto, que no quiere hablar de su familia, te prohíbe. Hay una anécdota famosa de un amigo que le hizo una nota que tenía buena relación cuando Bielsa recién empezaba, dice, ¿cómo se llaman tus hijas? No, eso no lo podés poner. Pero es fácil, voy al archivo y me fijo y se llaman, no sé, Marta y Juana y ya está. Bueno, pero vos tenés que conocer que ese es Bielsa, y eso sí está al alcance. Sí, está bien, pero yo te decía, ¿a quién le creo de los que leo, de los que escucho? Digo, veo en la televisión los programas esos de peleas, sí. Leo la columna de Ezequiel Fernández Mur. Bueno, trayectoria. Tenés que conocer la trayectoria de cada uno también. Estábamos hablando de los pibes que están estudiando periodismo. Sí. Bueno, tenés que saber quién es Ezequiel, en principio. Yo hago siempre un ejercicio que es un ejercicio. Una cosa que es muy tonta. Les digo, ¿ustedes vieron el busto que hay en el primer piso? Hay un busto de un señor. Sí, me dijeron. ¿Y saben quién es? Y te ponen cara de la vaca mirando pasar al tren. Bueno, averigüen quién fue ese tipo, que fue un monstruo. Estoy hablando de Ardizón. Estamos hablando de Osvaldo Ardizón. Claro. Bueno, y después está el interés personal por conocer o saber. Si yo te digo, Dante Panzeri escribió Burguesía y Gangsterismo en el Deporte, si vos querés ser periodista, lo primero que tenés que hacer es ir a buscar ese libro. Claro.
No sé, vas a Avenida de Mayo y en una librería de viejo estará. Y si no, está acá en el archivo. En el archivo, porque debe estar difícil encontrarlo. Debe ser difícil, por eso digo en el archivo. Y si no, anda a Wikipedia, fíjate. Digo, investigá, averiguá si te interesa. Digo, Sí, a ver, no todo es tener la primicia. Hay un libro sobre Panzeri, inclusive, creo que de Matías Buoso. Bauso, sí. Sí, Bauso. Sí, bueno. Dirigentes pero de Esencia y Winnis. No todo logro del periodista es ponerle el micrófono a Colidio para que te cuente cómo hizo el gol. Porque además eso no sirve para nada porque lo vi. Claro. Ya lo vi. Nada, es De saber. De los jóvenes periodistas actuales, ¿a quién seguís o a quién mirás? Yo los miro a todos. Los miro. Sí, veo y miro y observo y miro y todo. Y me parece que como conozco el paño, sé cuando vienen con el poncho bajo, con el cuchillo bajo el poncho. Te das cuenta enseguida, somos muy transparentes todos. Somos todos muy transparentes. No sé, sigo a los de siempre. Digo, a Ezequiel, a Ariel, a Gustavo, Veiga. Ariel Sher. Ariel Sher, Alejandro Fabri. Pero los sigo porque, en principio, porque son de mi generación, son amigos, y de los nuevos... De los jóvenes. No hay nadie que me seduzca demasiado, salvo, estamos hablando de jóvenes, pero ya está grande y pelado, Fernando Pacini. Fernandito Pacini, que además es un encanto de personas, sí. Es un encanto de persona, un fenómeno. No sé, Hernán Castillo lo sigo mucho porque sé que sabe de lo que habla. Y sé también que juega para algunos intereses. Es decir, la famosa frase, conmigo no varones. Claro. Claro, Hernancito, a quien quiero mucho, es un encanto. Trabajé mucho con él. Conmigo no Barone, le dijo en el programa 678 Beatriz Arlo a Orlando Barone. En una discusión donde, claro, Barone quería venderle gato por liebre, ¿no? Sí, Era una cosa así. O ella creía por lo menos eso. Bueno, pero se hizo famosa esa frase. ¿Y las chicas? ¿Tenés alguna opinión sobre las chicas relatando fútbol o comentando fútbol o haciendo...? No, me parece fantástico que se incorporen o que se abra el camino. No debería ser cerrado, tan masculinizado como ha sido toda la vida el fútbol. Me parece fantástico. Creo que lo hacen bien. Creo que lo hacen muy bien. Con conocimiento. A mí me molesta otra cosa, y de la cual ellas no son culpables y creo que no tienen salida, sobre todo en televisión. Yo creo que no es necesario el escote y la minifalda, pero sé que se los exigen. Y no pueden salir de eso. ¿Qué va a hacer? Me parece que es una macana enorme, porque las minas saben y hablan con propiedad. Vos la escuchás a Morena y habla con propiedad, y la escuchás a Ángela. Sí, Morena Beltrán, Ángela Lerena, y habla con propiedad, y habla bien. Cuando digo que habla bien, digo, no está diciendo estupidez, está diciendo cuestiones además saben, importantes, de fondo, y evidentemente saben. Después, a veces no estoy de acuerdo, no importa, como con un hombre, no es una cuestión de género. Sí, esto. A mí me llama la atención algunos relatos masculinizados de chicas que relatan perdiendo feminidad. Sí, ayer escuché el partido de Vélez. El partido de Vélez creo que se llama Paz, esa chica. No la conozco, no le conozco la cara. Sí, bueno, pero es su característica. Sí, es tiene una voz muy... No una voz, pero sino pareciera como una manera de decir muy claro. masculina. Pero es su estilo. Vos me preguntás, no me gusta. Pero tampoco me gusta el cantalo, y no me gusta el señoras y señores que dice, un día lo voy a hacer. Me voy a sentar a ver un partido, estoy hablando de Viñolo, a contar cuántas veces dice señoras y señores. Yo creo que se nombra más a los señores y señores que a los jugadores que están jugando.
Ahí no hay una cuestión de género. Digo, lo que estoy, y naturalmente no estoy atacando a las mujeres que hacen periodismo deportivo, todo lo contrario. Creo que están presas de estas imposiciones que te ponen las empresas. Son estilos, el Bambino Pons... el Bambino es muy simpático y está muy bien y creó un estilo. Bueno, ¿ves? Saque si quiere ganar. Me enferma cuando dice saque si quiere ganar. Sí, está bien, porque detrás de eso hay una mirada, un mensaje sobre lo que él cree del fútbol. Claro, exactamente. Es como si te lo dijera el Cholo Simeone. Claro. Es lo mismo. Bueno, uno no está de acuerdo, o Bilardo, uno no está de acuerdo con ese mensaje, no con la forma de jugar. Claro. Pero no, quiero dejar claro esto, porque si no voy a parecer como un machirulo, y no quiero, lo soy. No te lo permitiría Rica Daniela. No, ni hablar. Ni las mujeres que me rodean. Pero me parece que pobres tienen que padecer esto, que les exijan el maquillaje a veces recargado, una exposición más sensual, buscando más el atractivo físico que lo que las minas saben, y saben un montón. Esta chica morena pesar hasta cierto número, el peso. Yo supongo que también, sí, el peso las deben pesar como los jugadores. Supongo que sí. Como Gago pesa a los jugadores. Sí, creo que sí. Yo no sé si es tan así. No estoy tan... Cuesta encontrar una chica periodista que no tenga una figura estilizada. No hay. Sí, no hay. No, claro. Y bueno, eso es un mensaje. También con los periodistas pero jóvenes. Eso te iba a decir. Me parece que con los periodistas varones también ocurre lo mismo. Vos el famoso tenés que dar bien en cámara. Sí. Y sí, es televisión. Está bien. Pero me parece que está exagerado respecto a las mujeres que con los varones. Si vos ves el programa, saliendo del deporte, el programa de Bol, ese de Canal 13, donde tiran gente al agua. Y es un programa de preguntas y respuestas donde tiran gente. Cuando contestás mal te tiran al agua, sí. Pero cuando estás en el agua hay un montón de chicas en malla y un montón de chicos musculosos en malla también. Mirá qué lindo, no lo vi. Que te rescatan. Y que no tienen nada que ver, es como... no hace la esencia del programa. No, la verdad no lo vi. Atrasa mucho tiempo eso. Claro. Sí, pero eso de los cuerpos, qué sé yo, mientras las nietas de uno te dicen no se habla de los cuerpos, la televisión te habla de los cuerpos. Todo el tiempo. Todo el tiempo te habla de los cuerpos. Todo el tiempo y además te exige. Claro. Te exige un buen cuerpo, y después exagerando la salud, comer sano, ser finito, no pesar más de 60 kilos. Y creo que también a ellas le gusta a tener esa práctica de cuidarse de la comida. Algunas como que... sí, algunas como algunos. Hay tipos que también... También, sí, qué sé yo. No ayuda. No pasa por ahí. Pero yo, no quería hacer foco en las mujeres periodistas deportivas, sino en cómo las empresas o las producciones les imponen este estilo de aparición. A mí eso no me gusta nada. La verdad no me gusta nada. No me gusta nada, porque me parece que las están manipulando mal como el famoso objeto. Exacto. Las están presentando mal como un objeto casi sexual, no sensual. Y no importa si Morena Real dice una barbaridad, nadie le va a decir nada si está bien maquillada. Morena Beltrán, sí. Morena Beltrán. Sí, Morena Real es otra. Tengo esta sensación, ¿no? Que terminó el programa y Morena o Ángela, se mandaron un moco como nos mandaron, se equivocaron el nombre de un jugador y creo que nadie le va a decir nada si la mina estuvo para los cánones de la producción presentable, impecable. Yo creo que también eso pasa de algún modo también con los periodistas jóvenes. Si sos pintón tenés otro espacio diferente que si sos feo. Si sos feo tenés que ser Pagani, tenés que ser un actor. El lindo consigue más trabajo. Más fácil. El lindo consigue trabajo más fácil. Es
Está muy mal eso. Digo, sí, está muy mal. Pero hay que pelear contra eso. Bueno, sí, está muy mal. Yo estoy de acuerdo con que está muy mal. Pero me parece que eso pasa más en los canales o en los programas de televisión. Sí. Pero hay una beta que estoy descubriendo porque uno de mis hijos, te lo conocen, León tiene apenas 20 años, por lo tanto es un consumidor de TikTok, streamer, y veo los programas que hacen los pibes por streamer. Y ninguno salen de León, todo lo contrario. Sí, Cuanto más aparrastrosos están, mejor, y lo que hacen lo hacen bien. Claro, lo que importa es que el contenido. A mí hay cosas que no me gustan, digo, no tienen nada que ver con mi edad, con mis intereses, Sí, con las bueno, cosas que hablan. pero sí con los de ellos. Pero sí estoy capacitado por todos los años que he vivido y laburando de esto, de darme cuenta que eso que están haciendo está bien hecho. A mí puede no gustarme, pero lo hacen bien. Y por ahí están con una barba de 4 días, de prolija, con una gorra con mancha, con remera manchada. Eso es una porquería. Agujereada. Claro, agujereada. Y no creo que eso sea... No, que eso sea exprofeso. claro. ¿Entendés? Porque también vos podés sospechar de esto. Bueno, Claro, vamos a sí. hacer... Ahora vamos a hacernos los los piojos. pirujas, claro. Claro, los piojos, lo cartonero, y sin ese... Lo cartonero, agarramos el micrófono. No creo que sea así. Creo que es natural de los pibes. Y hay algunos que son muy buenos. Otros no los soporto. En ese cualquiera puede decir cualquier cosa que dijiste hace un rato. ¿Cómo ves esto de justamente esos programas de debate donde ya se dice los periodistas de qué club es y defiende, o sea, ya una posición como hincha de ese club defendiendo esa camiseta? Primero... ¿Es bueno eso? No, quiero hacer un pequeño paréntesis. Eso que cualquiera dice cualquier cosa no pasa solo en el periodismo deportivo, aclarémoslo. No hace falta aclararlo, ¿no? No hace falta aclararlo. Porque si no parece que los malos de la película somos solamente nosotros. Bien. No, yo no lo veo mal. No lo veo mal. Lo que pasa es que, bueno, han cambiado las épocas. Cuando yo empecé, y mucho antes, estaba totalmente... prohibido casi. No quería decir prohibido, pero casi prohibido naturalmente que un periodista se identifique. Era el viejo periodismo partidario. Se identifica... Bueno, pero era otra cosa. Sí, claro. Que un periodista que trabajara en una radio cualquiera, en Rivadavia, del Mundo, Argentina, que o en un diario, se identificara claramente que era hincha de un club. ¿Esto por qué? Porque supuestamente le quitaba objetividad. Que no existe. Lo alejaba de su hinchismo para ser lo más ecuánime posible a la hora de hablar de ecuanimidad, le quitaba ecuanimidad, claro. Pero había otra cosa también, que si vos eras hincha de Boca, estoy diciendo hincha de Boca, puedo poner cualquier club, y la gente lo sabía, ibas a la cancha de River, lo más probable era que te putearan de arriba abajo a la entrada y a la salida, vos lo sabés. Y al revés, si eras hincha de River y ibas a la Bombonera, también te iban a putear y te tiraban cosas. Digo, en parte era por esto, en parte también era por esto. Y bueno, pero los tiempos cambian y se han puesto de moda esto, que creo que lo puso Olé. Creo que Olé inaugura esta etapa con los famosos de frente, donde cada periodista... Olé pone de moda. Claro, se identifica con... Es difícil que te crean que uno puede ser de un cuadro y pueda escribir con ecuanimidad. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil que te crean. No es difícil hacerlo. No nos resulta difícil hacerlo a nosotros. No, y se puede hacer. Claro, y lo hemos hecho. Y lo seguimos haciendo todos los días. Y se puede hacer. Yo relaté la campaña de un cuadro del que es el contrario del cual soy hincha. Claro. ¿Y qué tiene que ver? Claro. Porque justamente lo que se le enseña a los futuros, a las futuras camadas es sacarse la camiseta de... Bueno, sí, les decimos, acá no vengan ni con camiseta, ni con escudo, ni con nada. Y hoy se ve otra cosa en los... Pero, claro, pero el objetivo de esa prohibición a los alumnos de venir identificados con los colores de su club es para que ganen en valor esto de la ecuanimidad. Claro. Es solamente eso. Después... Y ahí viene un consejo. Perdóname,
Pero después, además, es inevitable, porque el tipo va a seguir siendo hincha Sí, del sí. equipo que es hincha. Claro, aunque vos le nunca, digas, no te pongas la camiseta de Ferro y el tipo... hasta el fin de tus días de vas tus a ser días, hincha. no Y vas está a muy cambiar. bien. Y está muy bien, claro Porque que sí. eso es no perder identidad. No, claro. Pero uno lo que pretende es decirle, no mires solamente a tu equipo, Bueno. mirá a los contrarios, no mires Bueno. el partido de atrás de la cancha, Yo- mirá lo del medio si podés. Yo creo que eso se aprende con los años. Con los años, no de periodismo, de vida. Sí, años de ver fútbol, sí. Yo no, por supuesto, soy hincha de un club, seguiré siendo hincha de ese club, me pongo muy contento cuando van a mi equipo, a veces sale campeón, a veces la pasa mal, y sufro cuando pierde. Ahora bien, yo miro el juego, miro fútbol, no miro a mi equipo solamente. A mí me gusta ver el juego, me sigue gustando más el juego, a ver, si la diferencia es esta, me sigue gustando más el juego que mi equipo. Creo que es una diferencia sustancial. No sé si juega el Barcelona o el mejor City o el mejor Inter. Digamos que están casi en las antípodas de los pero estilos. cada uno tiene lo suyo, claro. Yo miro eso. ¿Pero para qué? Para aprender. Y después, cuando veo a mi equipo, quiero que gane. Si jugás como a mí me gusta, mejor. Y si no, bueno, gana. Vos sabés que el tiempo es tirano. Es muy en tirano YouTube. y no lo han derrocado en toda esta época. Mirá que han pasado papas, gobernantes, democracias y dictaduras. El tiempo es tirano en YouTube. ¿Qué lo parió? Podemos hacer una síntesis de una especie de decálogo para los alumnos, cosas que vos le decís cuando das clases, Sí. de por dónde hay que ir. Sí, leer. Primero, leer. Segundo, aprender equivocarse mucho y aprender de la corrección, porque ahí lo que vas a ver vos es por qué llegaste a ese error. Entonces lo que vas a corregir es el procedimiento. Ahora, si vos seguís escribiendo a los 20 años, mamá con H, yo no te puedo salvar. Eso viene de la primaria. Leer, como te decía, escribir y equivocarse, ver dónde está la equivocación, ahí está la mano del profe que te tiene que marcar dónde te equivocaste para que vos cambies ese procedimiento que te llevó al error. Escuchar todo lo que hay alrededor y sobre todo ser curioso. Que te interese todo. Todo. Digamos, vos no podés ser ajeno, tomemos los últimos días, no podés ser ajeno a lo que pasó con la muerte de Francisco y la elección del nuevo Papa. No podés ser ajeno, si no sabías quién era, sobre Pepe Mujica, que es muy probable que estos chicos no lo sepan. Estamos hablando de chicos de 20 años. Pepe iba a cumplir un 90 la semana que viene. Es muy probable. Bueno, pero algo, si sos periodista de verdad, algo en el pechito, alguna llamita se va a encender como para que vos vayas, aunque sea Wikipedia, como le digo yo, a ver quién era este loco que vivía en una chacra, que tiraba tiros cuando era guerrillero, se escapó de la cárcel y llegó a ser presidente. Es una Navidad. Y estuvo un montón de años en un pozo, sí. Por ejemplo, o se te muere un premio Nobel de literatura como estábamos muy necrológicos, como Vargas Llosa. ¿Quién era Vargas Llosa? Que fue candidato a presidente. Alguna cosa escribió este tipo. Y bueno, ¿por qué no te buscas un librito de los viejos que se pueden comprar todavía libros viejos? O no sé, ves jugar al Barcelona y te encanta, y decís, y hablas del Barcelona y la Masía y la mierda. Bueno, ¿de dónde viene eso? Averigualo. Digo, tenés interés, tenés curiosidad por dónde viene. ¿Qué es la Masía? Yo estoy seguro que si le pregunto a mis alumnos de primer año qué es la Masía, qué significa la Masía, no saben. Es probable que no lo sepan, pero por ahí no saben qué era la candela. Sí, pero la Masía es un nombre específico. La Candela es un nombre propio. Se llama un lugar que se llamaba La Candela. Sí, pero donde... La Masía es otra cosa. Pero donde se formaban antes los jugadores de las inferiores de Boca. No es tan difícil ir a averiguarlo. El tema es que vos Pero por ahí la Masía, porque por rebote lo tienen, porque se habla mucho de eso
Y tienen mucho conocimiento los chicos del fútbol extranjero, me parece. Sí, mucho más que, claro, sí, tienen mucho conocimiento. Pero, a ver, sigamos con lo del Barcelona. Yo dije lo de la Masía. Hablemos de Kubala, por ejemplo. Sí, claro. A propósito de la muerte del Papa y su afición por San Lorenzo, algunos de los chicos hicieron un ejercicio cuando el Papa repitió el equipo y hablaba de Blasina. De Blasina, Subieta, Colombo. Imbellone, Farro, Montoni, Martino y Silva. Bueno, entonces yo lo que hice fue detenerme. Sí, muy bien, ese era el equipo del 46, fantástico. ¿Qué conocen de cada uno de estos? Más o menos algunos conocían por qué a Mamucho le decían Mamucho, por qué era el trío de oro. ¿Y Subieta? Claro. ¿Quién era Subieta? ¿Dónde había nacido? A ver, averigüen, fíjense. Y ahí les aparece otra historia. Claro. Y esa historia lo va a llevar al Ángara. Digo, yo lo que les digo es que este laburo es una cebolla. Que vos sacás una hoja y tenés otra debajo. Puta, te encontraste con esto, que me plantea otra dificultad. Bueno, a la mierda con esa hoja, voy a buscar la otra. Y lo que te queda al final, que no es nada, en realidad es todo. Eso, seguir buscando todo el tiempo. No se acaba. No terminás con el último dato. Cuando tenés el último dato, ese dato inevitablemente te va a llevar a buscar otro dato que te va a dar quizá otra noticia o te va a complementar esa. O te va a abrir la puerta a algo nuevo que vos desconocías o que te llama la atención. Pero todo esto no sirve si no hay una curiosidad natural. Yo lo que les digo es que lo primero que tienen que hacer son chusma. Tienen que averiguar, ver, ir y después contar. Porque si vos averiguás y te lo guardaste para vos solo, te queda para vos solo. ¿Cuál es la gracia de ser periodista? De ser periodista para uno mismo. Ninguna. El periodismo es una cebolla, me encantó. Sí, es un viejo ejemplo que se me ocurrió alguna vez y lo sigo usando. Es una cebolla. Es muy bueno, es muy bueno. Pelá una cebolla, ¿con qué te vas a encontrar? Con otra hoja de cebolla, que te va a llevar ¿a dónde? A otra hoja. Es así. Gracias, Mulato. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Daniel Lagares.